Mateo 17:1. Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan y a su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Jesús había tenido una junta con sus discípulos 6 días antes. Amén, porque dice la Biblia 6 días después, ¿verdad? 6 días antes había tenido una junta con sus discípulos y les había dicho esto: ¿saben qué? Voy a morir, voy a ir a la cruz. Amén. Jesús les había revelado el plan que Dios tenía para él, o la razón por la que había venido a esta tierra. 6 días después Jesús hace algo diferente, y es que esta vez se aparta, pero esta vez se aparta con 3 discípulos más. Se va a un monte alto a tener oración, a tener intimidad, amén, a clamar al Padre, y algo sucede en su tiempo de intimidad. Escuche. Algo sucede en el tiempo de intimidad. Algo sucede en el tiempo en el que Jesús está solas con Dios. De repente, así de la nada, versículo número 2, dice: así de la nada se transfiguró. Diga conmigo, se transfiguró. La palabra transfiguró en el original griego es la misma palabra de Romanos 12:2 que dice transformaos. Amén. Es la misma palabra en el griego. En pocas palabras dice: y se transformó delante de ellos. Amén. De hecho, si usted lee otras versiones como lenguaje actual, como Dios habla hoy, se va a dar cuenta que no dice se transfiguró, se dice se transformó o cambió. Amén. Se cambió de delante de ellos, dice, y resplandeció su rostro como el sol. Amén. Algo que hace el tiempo de intimidad que nosotros tenemos con Dios es una transfiguración, o provoca una transformación en nuestra vida. Amén. Y dice algo, Jesús nos muestra algo, dice que en este tiempo de intimidad sucede algo. Escucha, Jesús era alguien que acostumbraba a ir repetidamente al templo, repetidamente a buscar la presencia de Dios. Amén. Ahora era el momento de cumplir con el llamado que Dios le había dado. Pero vemos que en este momento, antes de ir a este monte, Jesús revela y dice: ¿sabes? Estoy a punto de entrar a mi gran temporada. Diga conmigo, gran temporada. Estoy a punto de entrar a la mejor temporada. Estoy a punto de cumplir el propósito por el cual Dios me envió. Dice la Biblia que cuando él sube a orar, algo sucede. Se transfiguró, cambió, se transformó. Amén. Y dice la Biblia que su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Cuando nosotros estamos teniendo un tiempo de intimidad con Dios, escucha, muchas veces va a haber momentos en los que vas a sentir que oras y que Dios no te está contestando. Hay veces que vas a sentir que estás orando y estás perdiendo tu tiempo. Hay veces que vas a sentir que estás orando y que Dios no está escuchando al 100% tu oración. Amén. Vas a ver cosas pequeñas en tu vida, pequeñas señales, pequeños milagros. La mayoría de la gente deja de orar porque no nota un cambio cuando empieza a orar. Amén. No nota el respaldo cuando empieza a orar. Pero déjame decirte una cosa: tu tiempo de intimidad revela el tiempo, o revela el nivel de las cosas sobrenaturales que Dios va a hacer en tu vida. Lo que está pasando en este momento es que Dios está hablando, escucha, de que cuando nosotros llegamos a un tiempo de entrega con Dios, no solamente en oración, sino en voluntad, en corazón, amén. Cuando nosotros llegamos a entregarnos totalmente a Dios, ¿sabes qué va a pasar? Moisés y Elías se van a manifestar en tu vida. Te lo voy a explicar de esta manera. ¿Cómo, pastor? ¿Va a bajar Moisés? ¿Lo voy a ver? No, escucha esto. Moisés y Elías se van a manifestar en tu vida de esta manera. Moisés representa la ley. Diga conmigo, la ley. Moisés representa en la Biblia la ley. Amén. Moisés representa todos los estatutos de Dios. Moisés representa la palabra de Dios. Amén. En Moisés estaba la sabiduría. En Moisés Dios estableció en él todas las cosas de qué había que hacer para agradar a Dios. Amén. Cuando la gente tenía una duda, venía con Moisés y Moisés les enseñaba la ley y les decía: de esta manera hay que agradar a Dios. Amén. Moisés representa la palabra de Dios en tu vida. Amén.
Pero Elías representa algo distinto. Escucha, Elías representa la manifestación de la palabra. Quiero que entiendas esto. Y Dios hablaba en mi corazón esto. Me dice: Adrián, vienen tiempos donde tu nivel de intimidad o el nivel de intimidad de la iglesia va a provocar que Moisés y Elías se manifiesten en su vida. En pocas palabras, muchos de nosotros estamos llenos de palabra, estamos llenos de Moisés, estamos llenos de la ley. Sabemos qué hay que hacer, sabemos qué es lo que dice Dios, sabemos lo que dice su palabra, pero algo pasa en nuestra vida que aunque sabemos la palabra no se activa en nosotros. No vemos a un Moisés manifestando la palabra, vemos a un Elías manifestando la palabra de Dios. Amén. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llegamos a un tiempo de intimidad con Dios a este nivel, Moisés y Elías caminan contigo en esta manera. Escucha, que no solamente van a ser palabras, ahora va a haber demostración en tu vida. Que no solamente va a ser palabrería, no, ahora vas a empezar a experimentar el poder de Dios sobre tu vida. Eso es lo que pasa cuando nosotros vamos a este nivel de intimidad. Amén. Amén. Ahora yo lo veo de esta manera. Escucha, ahora yo lo veo de esta manera. Recuerdo que cuando yo empezaba la iglesia, pasaba tiempos en oración por el crecimiento de la iglesia. Pasaba tiempos en oración para que Dios proveyera para poder pagar una renta. Pasaba tiempos en oración para que Dios pudiera mandar líderes. Pasaba tiempos en oración para que Dios pudiera mandar la alabanza. Y pasaba tiempo en oración, en oración, en oración, en oración. A veces sentía que Dios no me escuchaba, pero con el tiempo empecé a ver la respuesta de Dios sobre mi vida. Amén. De repente, pero hubo un tiempo en el que Dios de repente nos llevó, que dejamos de orar por que Dios mandara alabanza y ahora tenemos más de 30 ahí en la alabanza. De repente dejamos de orar o interceder o guerrear de lunes a domingo, de 6 de la mañana a 7 de la mañana por un terreno, y Dios proveyó el terreno. Se habla menos y se vive más. Amén. Vemos los dos hombres, Moisés y Elías, y vamos a ver lo que representan estos dos. Moisés representa la escritura, la ordenanza, el conocimiento, la palabra de Dios. Pero vemos un Elías que no hablaba tanto y demostraba mucho. Amén. Que Elías hizo que todos esos profetas, y lo predicamos hace 2-3 semanas, que todos los profetas creyeran en Dios, no con palabrería, sino con demostración. ¿Sí o no? No se sentó Elías a enseñarle los principios de la ley, ¿o sí? No. Vemos a un Elías sentado diciendo: órale más fuerte a tu Dios, a lo mejor está dormido. Amén. Vemos a un Elías que no dijo: mi Dios es más poderoso que el tuyo. Vemos a un Elías que no dijo: es que estás orando así. No. Vemos un Elías que lo que hace es lo siguiente. Escucha, se para y dice: vas a terminar de creer en mi Dios por lo que va a pasar ahora. No por lo que te voy a decir, por lo que va a pasar ahora. Amén. ¿Qué pasa en esto? Cuando te mueves en esta dimensión, escucha, cuando te mueves en la dimensión de lo sobrenatural en esta manera, te voy a decir una cosa: la gente va a decir tantas cosas, pero no va a poder hablar en contra de lo que Dios está haciendo en tu vida. Amén. Cuando hay demostración, te voy a decir, esto pasa en la vida de nosotros muchas veces. Vamos con mi familia, vamos a mi casa, vamos a esto y le hablamos: no, es que Dios, y todo es como Moisés, es conocimiento. Pero va a llegar un momento en que ya no vas a tener que hablar. Tu familia lo va a ver y va a decir: yo no sé qué pasó contigo, yo quiero lo que hay dentro de ti, yo quiero ver lo que está pasando en tu vida. Y pasas de la ley a la demostración. Amén. Las dos cosas son buenas, pero no puede presentarse Moisés solo. Tiene que estar Elías ahí también. El problema de hoy en día, ¿sabes cuál es? Que hablamos mucho, pero demostramos poco. ¿Sí o no? Amén. Y Dios tiene el poder y no se ve en nuestra vida. Amén. Pero cuando llegas a un tiempo de intimidad con Dios, ¿sabes qué empieza a pasar? Empieza a haber demostración en tu vida. Amén. Empieza a haber demostración en tu vida. Dios hablaba en mi corazón, me decía: hay personas que se han quedado en la palabra, pero no en la demostración.
que hablan mucho de un Dios poderoso, que hablan mucho de milagros, que hablan mucho de transformación, pero yo no he logrado hacer una transformación en su vida. Cuando eso sucede dentro de la iglesia, ¿sabes qué significa? Que necesitamos ir a un nuevo nivel de intimidad con Dios. Amén. Si tú eres, escucha, si tú eres conocido por Dios, vas a ser conocido en todas partes. Hace tiempo me decía, no, es que yo quiero que el enemigo sepa. Tú no tienes que demostrarle nada al enemigo, no tienes que demostrarle nada al diablo. El diablo no tiene que hablar de ti. El que tiene que hablar de ti se llama Jehová de los ejércitos. Si el enemigo no te conoce, si el diablo no te conoce, si ese no te conoce, ¿qué importa? Que te conozca el Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Conocimiento, Moisés. Demostración. Amén. Hay cosas que el conocimiento no va a poder hacer, la demostración sí. Amén. Hay cosas que cuando el espíritu de Moisés está en un ministerio va a poder hacer, pero hay otras cosas que solamente la presencia de Elías lo puede hacer. Amén. Hablando de lo que dice la Biblia, ¿ok? Moisés y Elías son hombres que no murieron, que nunca murieron. Amén. Fueron arrebatados por Dios. Amén. Por eso se presentaron delante de Jesús miles de años después. Amén. Pero lo que está representando el que se aparezca Moisés y Elías con Jesús es, le estaba diciendo a Jesús, Jesús, ahora viene el tiempo de la demostración. Ahora no solamente viene el tiempo del conocimiento, viene el tiempo de la demostración. Amén. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él, versículo número 4. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Le dice Pedro esto, le dices, Maestro, y si nos quedamos aquí, yo ahorita preparo una casa de campaña para quedarnos aquí. Quiere decir que lo que se estaba viviendo en ese momento era algo hermoso, que Pedro ya no se quería ir, se quería quedar. Pero Jesús había pasado algo, era el momento, el tiempo de Jesús. Aunque, escucha, aunque vieron la gloria de Dios, no pudieron participar en ella. ¿Sí o no? Tuvieron el privilegio de ver la gloria de Dios, pero no tuvieron el privilegio de participar en ella. No nos debe bastar ver la gloria de Dios. Tenemos que ser parte de ese movimiento. Amén. Tenemos que ser parte de ese movimiento. No solamente verla. Muchos de nosotros hemos visto la gloria de Dios, pero Dios no te ha llamado a ser un espectador de la gloria. Dios te ha llamado a ser un provocador de la gloria de Dios. Amén. ¿Qué pasaba con Moisés cuando iba allá arriba? Él formaba parte de la gloria de Dios. Los demás solo veían cómo Moisés se perdía días en el monte. No fue Dios el que abrió el mar solo, lo abrió con Moisés. Le dijo, ¿por qué clamas a mí? Usa esa vara. Fíjate lo que vas a hacer, Moisés. Vas a levantar tu vara y vas a abrir el mar. ¿Sí o no? Provocador de la gloria de Dios. Escucha, hay tiempos de honra que Dios te va a dar a ti. Tiempos de honra que Dios va a tener contigo. Y hay otros tiempos de honra que Dios va a tener con alguien, porque tú no quisiste estar ahí. Cuando se levantó Moisés, aunque Aarón fuera su hermano, porque era su hermano, no pudo provocar la gloria como Moisés la provocó. ¿Sí o no? Aunque María fuera la hermana, al final Dios dijo, ¿sabes qué? Cuando Moisés tocaba irse, estaba Aarón, estaba María, y Dios no los escogió. Escogió a otro hombre. Te voy a decir una cosa, porque la presencia de Dios no se comparte ni por amistad. La gloria de Dios no se comparte por relaciones. La gloria de Dios se produce a través de intimidad. Usted puede estar pegado a mí si usted quiere y poderlo ver todos los días, pero eso no va a provocar que la gloria de Dios vaya a usted. Lo que va a provocar que la gloria de Dios vaya a usted, ¿sabe qué es? Su tiempo de intimidad con Dios.
Por eso hay personas que dicen, escucha, hay personas que dicen, ay, mira, esta persona siempre está pegada al pastor, aquellos están pegados al pastor y ni cambian ni siguen así. Y esto, hermano, te voy a decir una cosa: el que estés pegado a mí no va a cambiar la vida de nadie. El que estés pegado a la presencia de Dios, eso sí va a transformar tu vida. El que estés todos los días conmigo no va a transformar tu vida. El que estés pegado a la presencia de Dios sí va a transformar tu vida. Pero muchos abandonamos nuestro tiempo de intimidad. Amén. Hay que ir a la intimidad. Hay que ir a su presencia. Su presencia va a hacer que la palabra, el conocimiento, la sabiduría llegue a tu vida, pero también la demostración. ¿Qué es lo que nos va a llevar a una verdadera transformación? Pasar tiempo con Dios, ¿sí o no? Entre más tiempo pasas con alguien, más la imagen tomas de la persona. Hace 2 semanas, y te lo cuento como testimonio, hace 2 semanas llegué a una boda. Y cuando llegué a esa boda, era una boda de una prima mía. Y cuando llego a esa boda, a Santi le andaba del baño, y lo primero que hice fue llegar al baño. Y era una quinta y el baño estaba hasta el final, entonces crucé todo el lugar. Y cuando estaba ahí, de repente llegó el ingeniero de audio que habían contratado para la boda. Y cuando yo salgo del baño, él estaba allá afuera y me dice: ¿usted es el pastor Adrián Aguirre? Le digo: sí. Me dice: ¿me deja abrazarlo? Yo me quedé así como que: ¿dónde está mi esposa? Y le digo: sí. Y me abrazó y no me quería soltar. Y yo así como que así, me abrazó y me abrazó y me abrazó y me abrazó. Y me dice: no sabe cuánto anhelaba este momento, decía él. Y me dice: hace un año yo estuve a punto de perder todo, mi matrimonio, mi negocio, todo. No sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Y yo ya había perdido todo. Y de repente en mi inicio me apareció usted, una foto de usted. Y no sé qué sentí, cuando lo vi no sé qué sentí. Y me metí, pum. Dije: este parece pastor, y pum, se metió. Y ya vio que sí. Y empezó a ver las prédicas. Dice: empecé a ver que tenía prédicas. Dije: ah, sí, es cristiano. Y empezó a ver. Y se metió una prédica. Dijo: y hubo una palabra que cambió mi vida. Y esta es mi esposa y este es mi negocio. Bueno, yo empecé a llorar ahí. Me dice: esta es mi esposa. O sea, empecé con mis ojos así. No sabía qué hacer. Yo nomás me quedé así. Me decía: gracias. Gracias por predicar de Dios. Cambió mi vida. Ni te imaginas las vidas que pueden ser transformadas a través de ti cuando tienes intimidad con Dios, cuando hay demostración del poder de Dios en tu vida. Tu tiempo de intimidad es bueno, pero necesitas ir a un nivel mayor. De tal forma que aunque los que no estén metidos lo vean y digan: es evidente, Moisés está, Elías está, la palabra está, la demostración está. En el nombre de Jesús, Dios está aquí, Dios está hablando, Dios está haciendo algo, Dios está transformando algo, la demostración está. Amén. Amén.